Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Mujeres Echando Raíces. Cultivamos autonomía para cosechar futuro. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre diferentes experiencias que nos permitan promover una reflexión crítica sobre las identidades masculinas. Hoy nos acompaña Harold Valencia Olivero, sociólogo y magíster en políticas y prácticas del desarrollo con una sólida trayectoria en el diseño de estrategias para la prevención de violencias basadas en género y la promoción de las corresponsabilidades en el cuidado. Bienvenido, Harold, a este espacio. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Ok, Harold. Harold lleva años recorriendo territorios y escuchando historias de hombres en Cali y en todo el país. Pero antes de ser consultor y de sociólogo, ¿cuál fue ese momento en que tu propia historia, donde decidiste dedicarte a trabajar en este tema? Bueno, pues Eduardo, te cuento varias cosas. La primera no fue como un momento específico, sino que fue una suma de elementos, ¿sí? Desde la vida en la infancia hasta llegar a la universidad principalmente. Digamos que en mi familia, como una familia tradicional, campesina de este país, pues las violencias acontecieron permanentemente a nivel de mis padres y mis familiares, ¿sí? Es decir, supimos en carne propia lo que es la violencia basada en el género de manera sistemática. Y eso sin duda generó pues como un interés, pero también como una desazón, como una incomodidad, como principalmente un dolor. Al llegar a la universidad, conozco lo que es el feminismo, conozco lo que significan las desigualdades de género y decido participar en ciertas colectividades que venían abogando, digamos, por esta lucha de las mujeres. Y desde ese punto, pues, el trabajo que hacíamos era sobre violencias, principalmente, ¿no? Denunciarlas, hacer actividades de visibilización de las violencias, pero sentía como una incomodidad de mi parte porque me sentía como en un lugar equivocado, en la medida en que hablábamos de las mujeres, pero no hablábamos de los hombres, no en términos de que fueran víctimas, sino de nuestra responsabilidad. En esa medida empiezo a entender que mi trabajo tendría que concentrarse en entender qué es eso de las masculinidades, por qué están en relación con las violencias de género y qué podemos hacer nosotros para transformar nuestro comportamiento. Entonces digamos que hace una cadena de sucesos personales, individuales, espirituales, que me llevaron a hacerme esa pregunta y a entender que tenía que trabajar en ese campo. Ok. Otra pregunta, Harold, ya en el entorno personal, ¿cómo ha influenciado tu propia vida trabajar en las masculinidades y qué cuestionamientos has hecho sobre tu crianza y lo que significa ser hombre? Bueno, voy a empezar como por el tema de la crianza. Creo que la mayoría de los hombres, si bien tenemos historias de vida diferentes, hay como unos aspectos en común, ¿cierto? A la hora de recibir como esas enseñanzas de lo que significa ser hombre, ¿no? Una estética, un comportamiento, unas ideas y unas maneras de relacionarnos con otros hombres y con las mujeres. Entonces, al igual que a ti y a otros nos enseñaron ciertas cosas que fueron básicamente como una especie de orientaciones, digamos, para no darle ahorita como conceptos complejos, ¿no? Como que tus referentes de masculinidad te indicaban qué hacer o cómo comportarte. Para mí fue complejo porque no fui capaz de cumplir a cabalidad eso. Entonces era muy frustrante. Por ejemplo, mis pares, mis amigos del colegio se noviaban rápido, eran muy buenos conquistando y yo era muy malo para eso. Pero entonces yo me sentía en la obligación, ¿cierto?, de conquistar mujeres, ¿no? Okay. Y la presión de mis familiares, si ya tengo novia, etcétera, eso era una amalgama ahí de condicionamientos que eran muy complejos, ¿no? Y esa frustración me llevaba, digamos, muchas veces a hacerme a un lado. Digamos, yo era un poco un bicho raro en medio de mi contexto, ¿no? Entonces, digamos, en la crianza, si bien cumplía a cabalidad muchos de esos mandatos, muchas de esas condiciones,
progresivamente me fui alejando de ellas. Cuando ya me involucro en el tema directamente de género y empiezo a trabajar en ello, digamos, siento que tengo que ser lo más coherente posible, sin llegar a ser 100% coherente, porque pues aquí abiertamente es una lucha permanente, ¿no? Es una lucha constante, no para alcanzar la perfección ni mucho menos, sino porque los condicionamientos son tal y son tan profundos que son muy difíciles de cambiar totalmente. Entonces, cuando ya me involucro digamos, en este campo del género y de las masculinidades, como mínimo me comprometo a transformar mis expresiones de violencia, ¿sí? Mis expresiones de discriminación, como mínimo, ¿cierto? Entonces, ciertas expresiones en el lenguaje, cierta consideración sobre las mujeres, mi manera de relacionarme con las mujeres va cambiando, ¿cierto? Entendiendo que debo verlas como pares, verlas como semejantes, verlas como iguales, y pues en esa medida empezar a identificar cómo yo reproducía violencias psicológicas, de otra índole, ¿no? Y eso fue cambiando progresivamente. Entonces, mi transformación está principalmente, por ejemplo, en cómo construyo una red de amistades de mujeres, ¿cierto? Feministas que, digamos, que estaban allí un poco como un faro. Y en mis relaciones, digamos, personales, en mis relaciones de pareja, también se empezaron a transformar muchas cosas, ¿sí? Mucho más consciente, mucho más empático, y de esa manera, como poco a poco ir como entendiendo mis responsabilidades, pero también cómo esos cambios me generan más paz, ¿no? También. Ok, qué bueno escucharte. Ahora quisiéramos entender un poquito a los jóvenes. Desde esa experiencia, a menudo surgen los mandatos de la masculinidad. Si entendemos que estos mandatos son como un guión que la sociedad nos escribe, para ti, ¿cuáles serían las 3 reglas de oro de la masculinidad hegemónica que más daño les están haciendo a las mujeres y a los hombres hoy? Bueno, el concepto de mandatos de la masculinidad o el mandato de masculinidad, primero tendría que decir que es un concepto de la antropóloga Rita Segato, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Contrapedagogías de la crueldad, ¿sí? En relación con esos 3 elementos que me preguntas, creo que ese libro sirve de mucha referencia. ¿Por qué? Porque lo que plantea Segato es que existe como una especie de cofradía, ¿no? Como generalizada. Como que la manera de vivir la masculinidad como la conocemos a nivel general responde como a una prueba permanente de los hombres frente a otros hombres, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser esos 3 elementos? Uno, la falta de empatía, ¿sí? Si tú, digamos, sientes empatía por una persona de la comunidad LGTBI, por una mujer que ha sido, digamos, víctima de abuso o de acoso sexual, es probable que tus pares, otros hombres que hacen parte de esa cofradía, te juzguen por ese nivel de empatía, Claro. ¿no? Finalmente, se nos enseña a los hombres que estamos en un lugar de poder, y ese lugar de poder lo tenemos que hacer valer y hacer efectivo, ¿no? Cuando tú cuestionas, digamos, ese lugar de poder, pues los otros hombres van a reaccionar, ¿no? Y probablemente no quieras que tus pares te excluyan de esa cofradía, ¿no? Entonces, esa falta de empatía hace parte como de esos 3 elementos claves. ¿Cuál es el otro elemento clave? El estatus. La masculinidad, según Segato, puede funcionar como una especie de estatus, ¿sí? Un estatus que nos significa privilegios, y muy probable muchos hombres no estén dispuestos a perder esos privilegios, ¿sí? ¿Y qué pasa con esos privilegios? Pues que finalmente nos relacionan con lugares de poder que pues de alguna manera nos trae unos beneficios. Por ejemplo, dominar. Entonces dominamos a nuestras parejas, dominamos a las mujeres, dominamos a aquellos hombres que siento inferior a mí, etcétera, ¿no? Y pues finalmente la violencia como tal, la violencia en general, ¿no? Se nos pide todo el tiempo, desde que se han dado cuenta de que vamos a nacer hombres,
empieza todo un proceso de formación de tu personalidad, ¿no? Entonces, los juguetes que nos compran, los juegos que se nos permiten hacer, las peleas que tenemos, muy probablemente con niños de nuestra edad son celebradas y terminamos ganando, etcétera. Ese tipo de cosas que aún se viven, a pesar de que han ido cambiando, hoy aún se viven. Entonces la violencia, cómo nos vinculan con la violencia a través del deporte, a través de, digamos, el reconocimiento, por ejemplo, de la vida militar, todo eso, ¿cierto? En conjunto nos lleva a unas condiciones tremendas. Por ejemplo, a nivel nacional, el 95% de las muertes violentas en medio del conflicto armado con las FARC, por ejemplo, fueron hombres. Y finalmente quienes ejecutan esa violencia son otros hombres, en su mayoría. Entonces imagínate, tenemos una falta de empatía por negación de lo femenino, tenemos unos lugares de poder que nos otorgan privilegios y que no estamos dispuestos a renunciar a ellos. Y tercero, un ejercicio permanente y una relación permanente con la violencia. Claro, interesante, Harold, mirar esto de los mandatos de la masculinidad, pero podríamos mirar esos efectos y los malestares que la masculinidad también trae. A veces se cree que el sistema solo beneficia a los hombres, pero los datos nos muestran otra cara. En Colombia, el 80% de las muertes por suicidio y la gran mayoría de muertes en accidentes de tránsito u homicidios involucran a hombres, muchas veces ligados a conductas de riesgo. Desde tu trabajo en el Observatorio de Género, ¿cómo interpreta estos malestares que recaen sobre los hombres y cómo se conectan con la falta de redes de cuidado y salud mental? Bueno, volviendo un poco a Segato, pienso un poco en esas consecuencias que trae para los hombres esta manera de pensar y de comportarnos. Porque ella más o menos plantea que estas pedagogías de la crueldad es como un examen permanente. Los hombres todo el tiempo tenemos que demostrarnos hombres frente a otros hombres. Es decir, los otros hombres son nuestra cofradía, pero también nuestros jueces. Entonces todo el tiempo estamos en ese ejercicio. Y esos mismos jueces a veces en ese ejercicio de la crueldad son implacables con nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los malestares tiene que ver con eso. Cómo, por ejemplo, nos probamos ante otros hombres frente a nuestra capacidad, por ejemplo, de consumir licor, ¿no? Entonces, si no soy capaz de tomar al igual que los otros, probablemente se burlen de mí, o me confronten, o me minimicen, ¿no? Yo no soy tan berraco, usted no aguanta trago, y ese tipo de cosas que uno ve por ahí en ciertos espacios. O en actividades de riesgo, el que ande más rápido en la moto o en el carro, etcétera. Tú lo acabas de decir, ¿no? La mayoría de los accidentes de tránsito que implica, por ejemplo, la muerte de las personas, tiene a los hombres como las principales víctimas. De hecho, el 77% de las víctimas por muertes en accidentes de tránsito son hombres. Hablabas del suicidio. Imagínate que en Colombia en el 2024 la cifra de suicidios más o menos fue de 3.000 casos, ¿no? De los cuales más de 2.400 casos de suicidio eran hombres, ¿cierto? Es decir, tenemos la probabilidad de suicidarnos 4 veces más que las mujeres. Y eso tiene que ver con eso que llamas los mandatos de la masculinidad, o lo que haya denominado mandatos de la masculinidad Rita Segato. Y es que todo el tiempo estás a prueba. Si demuestras vulnerabilidad, probablemente o te excluyan o te juzguen, o sencillamente eso no vaya a pasar, pero en tu mentalidad está que mostrarte vulnerable te va a traer unas consecuencias negativas, ¿cierto? Entonces me callo todo, me guardo todo, no acudo a ayuda, no hablo con nadie, etc. Y pues finalmente todo explota, y cuando estalla, pues la opción que encuentran muchos hombres es el suicidio, por no buscar ayudas. Y frente a eso hay que hacer una crítica institucional. Y es que si hacen la revisión de la oferta de servicios de salud mental destinadas para hombres, van a encontrar
desbalance significativo frente a la oferta de servicios, por ejemplo, a mujeres. Es decir, no quiere decir que entonces haya que disminuir la atención a mujeres, sino que no hemos, digamos, puesto el foco en lo que significa unos servicios adecuados de atención específicamente para la vida de los hombres, ¿no? Entonces, todo eso se llaman malestares de la masculinidad. Hay estudios clínicos en Latinoamérica que demuestran que la mayoría de los pacientes por cirrosis hepática en Latinoamérica son hombres y la causa de esa enfermedad es el consumo de licor, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo de esta manera. Este sistema nos otorga unos privilegios, pero nos los cobra, y nos los cobra caro, ¿no? Y así, desde esa perspectiva, creo que debemos empezar a entender cómo funciona este sistema y las consecuencias que acarrea. En este momento, en este conflicto global que hay por el petróleo, etcétera, o el conflicto en Ucrania, en fin, tiene al frente muriendo hombres, ¿no? Y un poco quienes están en esos lugares de poder, en esas decisiones de geopolítica, o al menos quienes representan esas decisiones, son hombres, ¿no? Eso tendría que darnos pistas de cómo estamos concebiendo este mundo y esta cultura, ¿no? Qué bueno mirar esas cifras porque nos llevan a una reflexión que tendríamos que tener. Vamos a ingresar ahora a la corresponsabilidad y el cuidado. Sé que has trabajado profundamente en esto. En la práctica, cuando un hombre decide actuar desde la equidad, ¿cómo se ve eso en su cotidianidad? Bien, bueno, vamos hilando como cada uno de los puntos, ¿no? Entonces te decía que había una cofradía, ¿cierto? Digamos, eso es una metáfora, ¿no? No es que funcione así al pie de la letra, pero cuando un hombre se sale un poco de estos mandatos de la masculinidad, rompe un poco estos moldes, es muy probable que sienta de parte de esa cofradía un rechazo, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Cuando un hombre decide, por ejemplo, ser el amo de casa, es decir, dedicarse al trabajo del hogar, las reacciones que puede tener por parte de su comunidad, de sus padres, de su familia, no necesariamente es la mejor. Es decir, no fuera un lugar admirado del todo, ¿sí? Tengo un ejemplo buenísimo para eso, y es que en estos días estaba comprando unas arepas en el barrio en el que yo vivo, y una señora estaba hablando con el tendero, que estaba súper orgullosa de su yerno porque era, digamos, muy cuidadoso en el hogar, ¿no? Entonces participaba de las diferentes tareas de cuidado, ¿no? Lo que tenía que ver con la cocina, el mantenimiento de la casa, crianza, etc. Pero, ¿cierto? Inmediatamente luego se contradice al decir que estaba muy enojada con su nuera porque estaba poniendo a hacer muchos oficios a su hijo, ¿no? Entonces, que su hijo estaba cansado y tenía que llegar a lavar la loza, a estar pendiente de los hijos, etc. Entonces, mire cómo funciona esta matriz de pensamiento tan compleja, ¿no? Cuando un hombre decide participar como debería participar, ¿cierto?, en las responsabilidades del hogar, se suscitan reacciones contradictorias. Lo que yo considero es que los hombres debemos participar de esos trabajos del cuidado no por los otros, o no por lo que signifique para otras personas eso, sino porque sencillamente nos corresponden, hace parte de aquello que hay que trabajar para nuestro propio bienestar. Es decir, si yo tengo una relación en pareja y sobrecargo a mi pareja de todas esas tareas, mi pareja en algún momento va a sentirse o cansada o agobiada o estresada, y eso, digamos, va a incidir en nuestra relación, ¿sí? Si yo entiendo que yo tengo que hacer todo eso porque también hace parte de mi bienestar y el bienestar de ella, pues las cosas probablemente cambien, o al menos se armonice un poco más la vida. Independientemente de las relaciones de pareja, toda persona, independientemente de su género, de su sexo, debe hacerse responsable de las actividades de cuidado, ¿sí? Porque eso le significa uno digamos, la capacidad, ¿cierto?, de autosustentar su vida
Y si tiene que cuidar a otras personas, pues es una red, ¿cierto?, que estamos constituyendo y que nos necesita, ¿no? Cuidar a familiares, a amigos, amigas, padres, etcétera, madres, es necesario, ¿no? Probablemente, si lo queremos ver de una manera tradicional, pues en algún momento cuidaron de uno, pues es importante retribuir eso también. Y eso a nivel espiritual también puede significarte muchas cosas, ¿no? Estás un poco rindiendo tributo, ¿cierto?, a un cuidado que en algún momento recibiste. Mira que esa respuesta nos da pie para poder plantear la siguiente pregunta. ¿De qué manera entonces el hecho de que un hombre lave los platos, cuide a sus hijos o gestione sus emociones, en realidad un acto político que previene la violencia basada en género? Sí, pues yo creo que en la medida en que se diluyan todos esos esquemas de pensamiento tan rígidos, muchas cosas cambian. Sin embargo, la cosa es un poco más compleja. ¿Por qué lo digo? Yo he trabajado con grupos de hombres de diferentes tipos, orígenes, índoles, profesiones, etc. Y he encontrado hombres que no participan mucho de las actividades del cuidado, pero son más equitativos en muchos otros aspectos, ¿sí? Y he encontrado hombres muy dedicados a las actividades de cuidado en el hogar, pero profundamente machistas, ¿ya? Entonces creo que no depende como de una sola cosa. Para mí lo clave está como en un cambio de pensamiento, ¿sí? En tratar de cuestionar profundamente este sistema de pensamiento que tenemos, en el que tiene una jerarquía de géneros, ¿cierto? En el que lo masculino está por encima de lo femenino, etc. Hay que diluir eso, hay que pensar que finalmente somos seres humanos y debemos estar en las mismas condiciones en todos los aspectos de la vida. Y en la medida en que entendamos eso, vamos a poder promover más empatía, por ejemplo. O entender que los recursos deben distribuirse de manera equitativa o igualitaria. Que el poder no es un lugar al que debemos aspirar permanentemente a costa de lo que sea, sino que entre todos y todas podemos procurar, ¿cierto?, una distribución de recursos, una toma de decisiones adecuadas, garantizar los derechos de todo el mundo. Sí, yo creo que está allí. Eso puede acarrear otros cambios, como por ejemplo comprometerme más con las actividades de cuidado, ¿sí? Cuidar hijos, hijas, lo que significa mantener un hogar, etc. ¿Sí? Para mí, si bien todo debe ser integral, creo que el cambio significativo está en que logremos cambiar esa manera de pensar. Y eso nos va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo no soy muy amigo de la visión eurocentrista, ¿no? Finalmente heredamos un poco algunas bases de esa cultura europea, pero tenemos la potestad de ir haciéndonos autónomos y autónomas, ¿cierto?, en nuestra cultura. Sin embargo, sí hay unos referentes importantes que vienen de ese lado del planeta. En Suecia hay unas políticas institucionales y estatales muy interesantes, sobre todo, por ejemplo, con la paternidad. Los hombres tienen licencia de paternidad muy prolongadas y es muy común ver en Suecia a muchos hombres cuidando o paseando sus bebés, ¿cierto? Y es decir, los hombres allá están dispuestos a tomar completamente su licencia. Probablemente allá algo en el pensamiento ha cambiado. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica también hay países como Chile que tiene sendas también oportunidades en las licencias de paternidad, pero los hombres en Chile deciden no tomarlas, a pesar de que tienen esos beneficios. Y tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con que probablemente desde su percepción, ¿cierto?, tomar esa licencia le significa cosas que contradicen su lugar de poder, su estatus masculino, etc. Es una suposición que hago, pero los estudios que hay frente a la no toma, ¿cierto?, de la licencia de paternidad inducen, ¿cierto?, a pensar que finalmente tiene que ver con un tema del pensar de estos hombres, ¿no? Bueno, Harold, ya para terminar,
desde tu rol que has tenido con proyectos de cooperación internacional, ¿por qué es vital hoy que las organizaciones y la sociedad puedan entender que trabajar con masculinidades no es solo un capricho, sino que pasa a ser una pieza fundamental para que las mujeres puedan finalmente echar raíces en entornos seguros y libres de violencia? Bueno, para mí es clave el trabajo con los hombres desde la perspectiva de las masculinidades, porque finalmente somos casi la mitad de la población, ¿sí? Hay que garantizar los derechos de las mujeres y el acceso a todos, ¿cierto?, sus derechos y garantizarlo de muchas maneras. Y eso tiene que seguirse haciendo, tiene que seguirse trabajando en el empoderamiento, tiene que seguirse trabajando en la organización de las mujeres, etc. Pero vamos a ralentizar mucho el cambio si solo trabajamos con esa parte de la población. Claro. Si finalmente los hombres somos los principales responsables de la violencia basada en el género, pero no hacemos nada para transformarlo, es muy difícil que muchas cosas cambien. Entonces, en la medida en que los hombres empecemos a entender nuestra responsabilidad en el cambio, pues probablemente las cifras disminuyan. Ahorita mencionaste el Observatorio de Género del Valle del Cauca, el cual coordiné durante un año, y yo hice un ejercicio de hacer un análisis quinquenal del comportamiento de las violencias intrafamiliares, sobre todo cuando el agresor es un hombre. Digamos, esas estadísticas siempre tenían picos de alza y picos de disminución. Pero al hacer análisis cada 5 años, vimos que básicamente es una constante. Y a pesar de que hay políticas gubernamentales que favorecen los derechos de las mujeres, que intentan disminuir la violencia, etcétera, políticas públicas, leyes, etcétera, programas estatales, a pesar de que eso existe, básicamente la violencia se mantiene. Y eso, digamos, representa, ¿cierto?, que hay una parte de la población que está igual, que está estática, que piensa de la misma manera. Si logramos que esa parte de la población transforme, digamos, esa manera de pensarse las relaciones, es probable que disminuyan las cifras de violencia. Por eso hay que trabajar con los hombres. Cuando a mí se me ha dicho, ¿cierto?, que este comportamiento y esta vida que vemos permanentemente es lo normal, es casi que natural, pues yo no voy a cuestionar eso. Yo voy a pensar que mi lugar de hombre masculino y de poder es lo que tiene que ser. Pero si yo encuentro la oportunidad de hablar con otros hombres y entender que eso es una ideología y no necesariamente la realidad real, pues empiezo a entender mi responsabilidad en la producción de violencia, pero al tiempo la oportunidad que tengo de ser corresponsable en su disminución, ¿sí? En esa medida, considero pues que el Estado, las ONGs y otras organizaciones deben contemplar la posibilidad, no restándole recursos al trabajo con las mujeres, sino gestionando más recursos para ver cómo incluimos a los hombres en este proceso. Muchísimas gracias, Harold, por todo lo que nos has informado el día de hoy. Nos gustaría que te despidieras con una reflexión para quienes te estamos escuchando. Bueno, pues primero gracias por invitarme a este espacio. Hay que seguir trabajando, obviamente, en esa temática. Hay mucha tela por cortar. Como una reflexión final, quisiera sobre todo hablarle a otros hombres, ¿no? Entendiendo que si logramos comprometernos con estos cambios tan necesarios, nuestra vida personal también va a cambiar de manera positiva. Y no pensar que ahorita somos como los héroes, sino sencillamente esos cambios nos van a significar tranquilidad, nos van a significar bienestar, nos van a fortalecer las relaciones con otras personas, con nuestras redes de apoyo. Y si sumamos más hombres con este compromiso, pues esta sociedad sin duda alguna va a mejorar. Muchas gracias, Harold, por acompañarnos en este podcast Mujeres Echando Raíces, cultivamos autonomía para cosechar futuro.
Y muchas gracias a quienes se conectaron a este capítulo. En este proyecto es financiado por la Agencia Francesa del Desarrollo e implementado por Expertise France en asocio con FUPAD y la Fundación WW Colombia. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres Echando Raíces.